Buenos días, señor presidente y miembros de la Junta Nacional de Justicia. A través del presente acto se dará inicio a la ponencia correspondiente al expediente del procedimiento disciplinario número 030-2024-JNJ, la que estará a cargo del miembro Jaime Pedro de la Puente Parodi. Previo a la ponencia se ha verificado el quórum, contando con la presencia de la totalidad de los miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Con su venia, presidente, colegas, la presente ponencia versa sobre la propuesta de destitución formulada por la Junta de Fiscales Supremos respecto del señor Carlos Alberto Navas Chávez por su actuación como fiscal adjunto provincial de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas en mérito al caso número 244-2020-Loreto. Por resolución número 815-2024-JNJ del 14 de mayo del 2024, verificándose que la facultad disciplinaria de la Junta no había prescrito, se resolvió abrir nuevo procedimiento disciplinario abreviado, signándolo con el número PD número 030-2024-JNJ, preservando los medios probatorios generados en el PD anterior. Se le imputan al investigado 3 cargos, denominados A, B y C. Se le atribuye presuntas irregularidades respecto de hechos vinculados con una carpeta fiscal, ¿no?, signada con el número 2020-112, que no estaba a su cargo. Con dichas actuaciones presuntamente irregulares, habría vulnerado los deberes contenidos en los numerales 1, 3, 4 y 20 del artículo 33 de la Ley de la Carrera Fiscal, la prohibición establecida en el numeral 7 del artículo 39 de la citada ley, incurriendo con ello en la falta disciplinaria muy grave prevista en el numeral 20 del artículo 46 y la falta muy grave prevista en el numeral 13 del artículo 47 de la citada norma respectivamente. Respecto al análisis, sobre el cargo A, se le imputa al investigado haber intervenido en la investigación seguida en la carpeta fiscal, vamos a decirlo así, 112-2020, que se encontraba a cargo de la Fiscalía Provincial especializada en delitos de tráfico ilícito de drogas, sediquitos, pese a no encontrarse dicho proceso bajo su cargo ni ser de su competencia, por pertenecer a otro despacho fiscal, interfiriendo con dicha investigación. En principio, a efectos de realizar el análisis del cargo imputado, se describirán los hechos sobre los cuales gira este primer cargo, ¿no? El 1 de septiembre del 2020, a las 12 horas aproximadamente, en un inmueble ubicado en las intersecciones de la calle Bermúdez con Ramón Castilla, número 905 de la ciudad de Iquitos, lugar en que el suboficial de tercera PNP, Jorge Orellano Vicerra, se encontraba custodiando por orden judicial dicho inmueble, se hicieron presentes Patricia del Pilar Rivera Pereira y Marco Antonio Amacifuengrandes, así como su abogado Julio César Reategui Vázquez, con la intención de ingresar al mencionado inmueble, mostrándole al mencionado efectivo policial la disposición fiscal 01-2020 del 1 de septiembre del 2020, supuestamente emitida por el fiscal Carlos Alberto Navas Chávez, que tiene la calle investigado, en el marco de la investigación seguida en la carpeta fiscal 456-2020 contra Manuel Eduardo Villacorta Arimuya, por presunta comisión del delito de microcomercialización de drogas en agravio del Estado, documento donde el mencionado fiscal investigado autorizaba la desafectación y entrega del predio a la mencionada Patricia del Pilar Rivera Pereira. En dicho momento, ¿no?, de acuerdo a la declaración del efectivo policial Orellano Vicerra, el abogado Reategui Vázquez, que estaba con este grupo de personas, le proporcionó el número celular del investigado para que se comunique con él,
siendo que éste le dijo que si le mostraban la documentación correspondiente los dejara ingresar al inmueble. Asimismo, le dijo que se acercaría al lugar. Finalmente indica el efectivo policial que al llegar el investigado se entrevistó con todos los presentes y que vio arrebatarle una hoja al abogado Reategui Vázquez, antes de retirarse, afirmando que dicho abogado los había querido sorprender. Al mismo lugar concurrieron los efectivos policiales Rolando Aybar Chavarría y Gerson Gómez Cárdenas, quienes confirmaron los hechos antes detallados, agregando que al identificar a Patricia del Pilar Rivera Pereira y Marco Antonio Macifuengrandes, detectaron que sobre ambos recaía un orden de captura por una investigación relacionada al delito de tráfico ilícito de drogas. Ahora bien, en autos, obra copia de la Providencia Fiscal 1 del 2 de noviembre del 2020, donde se declara consentida la disposición fiscal número 1, emitida realmente en la carpeta fiscal 456-2020, la misma que a su vez resolvió abstenerse de ejercitar la acción penal pública en un caso donde se investigaba a la persona de Giovanni Chávez Roca por delito de conducción en estado de ebriedad, es decir, la invocada disposición fiscal número 1 que tenía en su poder la señora Patricia del Pilar Rivera Pereira y con la cual se pretendía ingresar al inmueble en custodia, no guardaba ninguna relación con la verdadera disposición fiscal emitida en la citada carpeta fiscal, donde incluso, como se ha mencionado, el investigado era otro. Es pertinente agregar que el inmueble en cuestión estaba incautado por una intervención realizada en el marco de la carpeta fiscal 112-2020, seguida precisamente contra Patricia del Pilar Rivera Pereira y Marco Antonio Macifuengrandes, por la presunta comisión del delito de favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de tráfico en agravio del Estado. Investigación que, como se ha mencionado, estaba a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, en donde el investigado no tenía ningún tipo de participación por no estar bajo su cargo ni ser de la competencia del despacho fiscal donde ejercía sus funciones. Se tiene además que en las declaraciones practicadas ante la OTSI de Loreto, Patricia del Pilar Rivera Pereira y Marco Antonio Macifuengrandes señalaron que el investigado le entregó a su abogado Julio César Reategui Vázquez la disposición fiscal número 0120 del 1 de septiembre del 2020 con el único objetivo de que pudiese ingresar al mencionado inmueble. En este contexto, teniendo en cuenta el desarrollo de los hechos descritos, extraña que el investigado, ante una llamada telefónica de un policía informándole que se pretende ingresar a un inmueble incautado en virtud de una supuesta disposición fiscal emitida por él, en esa misma fecha, autorizando la desafectación del predio, no haya advertido de ello al policía Orellano Becerra, ni solicitó la intervención del Ministerio Público en ese acto. El investigado intenta justificar su actuación en una confusión. Sin embargo, se debe señalar, ya ingresando al análisis, que esa alegación no resulta consistente, pues el solo hecho de versar la disposición fiscal supuestamente emitida por él mismo ese mismo día sobre la desafectación del inmueble cuando le correspondía emitir era suficiente información para negar de plano la autoría de ese documento en el mismo momento de la llamada telefónica realizada por el efectivo PNP, y que dicho efectivo tome las providencias del caso y no se ha sorprendido. El investigado también reconoció que le arrebató un documento al abogado Reategui, expresando que estaba tratando de sorprender al custodio del predio, pero aduce que ese documento se lo arrebató. El documento arrebatado no se trataba de la disposición fiscal de desafectación, sino un escrito que iba a ser presentado a su despacho sobre un caso que aún no estaba en investigación. No obstante, se considera que dicha conducta resulta impropia e irrazonable, pues al momento de los hechos pudo dejar constancia de esa circunstancia levantando un acta en el sentido que el pretendido ingreso al predio era ilegal y que no había emitido ninguna disposición fiscal en ese sentido. Es más,
lejos de exigir esclarecimiento de los hechos, arrebata el documento al abogado y procede a retirarse. En ese orden de ideas de la evaluación conjunta de los hechos descritos, de las declaraciones testimoniales, se advierte una conducta inconsistente y contradictoria del investigado. En efecto, de los hechos descritos se genera la convicción de que el investigado no asistió a la llamada del suboficial de tercera PNP, Jorge Arellano Vicerra, para exigir esclarecer y negar que se haya pretendido usar su nombre para los fines antes mencionados, ni para exigir ver el original de la disposición fiscal supuestamente firmada por él, ni para levantar un acta de falsedad, pues pese a existir testigos relevantes como los mencionados ya efectivos PNP y hasta una asistente de función fiscal, sino que se puede concluir razonablemente que lo que pretendía era ver el desarrollo del intento de ingreso al predio para constatar o hacer un control de daños de la forma en que ello lo podía perjudicar, para luego prácticamente huir arrebatando un documento que consideraba que lo incriminaba. Todos los actos y evidencias antes referidas, evaluados en su conjunto, revelan que realmente el investigado sí incurrió en la conducta imputada como primer cargo, consistente en haber pretendido interferir en una investigación fiscal que no estaba a su cargo y que no era de su competencia, al estarse tramitando en otro despacho fiscal. En tal sentido, se encuentra acreditado que incurrió en la prohibición establecida en el numeral 7 del artículo 39 de la Ley de la Carrera Fiscal, pues si un despacho fiscal, en el ejercicio de sus funciones y competencias, dispone una medida de incautación del inmueble, cualquier revisión, corrección, anulación o levantamiento de la citada medida debe provenir de actuaciones del mismo despacho fiscal que viene tramitando la investigación, en cuyo marco se promovió tal incautación. Como es lógico, solo este despacho, a cargo del caso, es decir, el competente para conocer de la respectiva investigación, podría promover alguna modificación de dicha medida conforme a ley. En el presente caso se ha logrado acreditar de la valoración conjunta de la prueba actuada que el investigado participó en la emisión y entrega de una disposición fiscal que autorizaba a la desafectación e ingreso a un predio que se encontraba incautado en el marco y contexto de una investigación en curso ante otro despacho fiscal, lo que constituyó una clara interferencia de la misma. En consecuencia, se encuentra probado que el investigado incurrió en la falta grave prevista en el inciso 20 del artículo 46 de la Ley de la Carrera Fiscal, referida a intervenir en una investigación en un proceso judicial conociendo la existencia de una prohibición expresa. Con respecto al cargo B, se imputa al investigado haber arrebatado de manera irregular al abogado Julio Reategui Vázquez de entre sus manos un documento que aparentemente contenía información falsa, quedándoselo en su poder, sin dar cuenta ni proporcionarlo de modo inmediato a la autoridad policial o fiscal competente que en ese momento realizaba la intervención de las personas de Patricia del Pilar Rivera Pereira y Marco Antonio Macifuengrandes, a efectos de que dicho documento sea incautado e incorporado debidamente a la investigación seguida en la carpeta fiscal 112-2020, conforme al debido procedimiento. Conforme se han expresado al analizar el cargo A, el propio investigado ha reconocido expresamente en su informe de descargo ante la OTSI de Loreto y también ante la JNJ que sí le arrebató un documento al abogado de las personas que se constituyeron al predio incautado para tratar de ingresar al mismo empleando una disposición fiscal presuntamente emitida por él. Las circunstancias de hecho, conforme se ha justificado en el análisis del cargo A, revelan que realmente el investigado arrebató al abogado el documento que podía incriminarlo al delatar su autoría respecto a la disposición fiscal que estaba en poder de las personas que pretendían ingresar al predio incautado. Caso contrario, como ya se ha mencionado, había mostrado ese documento a los efectivos policiales del asistente de función fiscal para levantarse el respectivo acta por un uso de documento falso. Sin embargo, en vez de hacerlo, se apropió del documento y se fue, lo que denota la clara intención de no dejar huellas documentales de la existencia de un escrito cuya autoría le era imputada por las personas que iban a perpetrar el ingreso al predio incautado premunidos de dicho documento. El hecho de haberse retirado del lugar el investigado sin que se haya levantado un acta de forma unilateral y entregado como supuesta prueba
de lo que se llevó el texto de un documento escrito dirigido a su despacho por la persona que pretendía ingresar al predio, que nadie lo vio tomar, pues no mostró lo arrebatado antes de irse, no rebate lo que el conjunto de hechos e indicios revela, que se apropió de un documento que podría facilitar la probanza de que él se emitió la disposición fiscal para esa afectación, pese a no tener competencias ni facultades legales para ello. Es evidente que con su proceder el investigado puso en riesgo la legitimidad de la incorporación al proceso de dicho posible medio de prueba, al quedar como único vestigio de la disposición fiscal esgrimida por quienes buscaban ingresar al predio, una fotografía que fue tomada por el efectivo PNP Orellano, afectando la observancia del debido proceso y la incorporación legítima en la investigación seguida en la carpeta fiscal 112-2020 de la prueba sobre la existencia de una disposición fiscal que pretendía enervar el procedimiento de incautación del inmueble en materia de dicha carpeta fiscal. Con su conducta, el investigado vulneró garantías de orden no solo legal, sino constitucional, como es la garantía del debido proceso, consagrado en la Constitución. Asimismo, vulneró lo establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 7 del título preliminar y el artículo 2 del artículo 218 del Código Procesal Penal, concernientes a la incorporación legítima de la prueba y al procedimiento de incautación en flagrancia delictiva por parte de la autoridad policial, por apropiarse de modo irregular de un posible medio de prueba para la investigación seguida en la carpeta fiscal 112-2020, poniendo en riesgo su validez en dicho proceso. Por consiguiente, resulta probado que el investigado incurrió en la falta muy grave tipificada en el numeral 13 del artículo 47 de la ley de la carrera fiscal, concerniente a incurrir en acto de omisión que, sin ser delito, compromete gravemente los deberes del cargo, siendo el deber comprometido en este caso puntual el previsto en el numeral 1 del artículo 33 de la citada ley, donde se establece que es deber del fiscal cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley y las demás normas del ordenamiento jurídico, entre las que se encuentran las normas referidas al debido proceso. Sobre el cargo C, se imputa al investigado haber concertado con el abogado Julio César Reategui Vázquez la elaboración de un acto irregular materializado en la disposición fiscal 01-2020 del 1 de septiembre de 2020, donde se ordena la desafectación del inmueble ubicado en la calle Ramón Castilla, número 905, y su entrega a la persona de Patricia del Pilar Rivera Pereira, con el objeto de favorecer a esta última brindándole un instrumento, disposición fiscal, para intentar sorprender a la autoridad policial que resguardaba el ingreso a un bien inmueble incautado en el proceso seguido a la carpeta fiscal 112-2020 a cargo de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, sede Iquitos. Esta imputación, que se refiere a un acto de concertación como hecho central constitutivo de la misma, fluye naturalmente y como consecuencia directa de los análisis realizados anteriormente con relación a los cargos A y B. Al analizar el cargo A, se acreditó que el investigado intervino en la investigación fiscal que se venía desarrollando en la carpeta fiscal 112-2020, intervención que se materializó con la emisión de la disposición fiscal que favorecía a la señora Patricia del Pilar Rivera Pereira al contener una orden de desafectación de autorización para ingresar al inmueble. Asimismo, se tiene además que la elaboración y entrega de la disposición fiscal que autorizaba la desafectación no solo fue en favor de la mencionada señora Rivera Pereira, sino que además ella se constituyó al predio incautado en compañía de dos personas, una de ellas el abogado Reategui Vázquez, quien no solo avalaba y esgrimía el uso del mencionado documento ante el policía Orellano, sino que dicho abogado hasta le brindó al efectivo policial el número del teléfono celular del investigado para que éste le ratificara la supuesta validez del documento donde aparecía su firma y sello. Se agrega a lo anterior que, preguntado el investigado por el policía Orellano sobre si debía o no obedecer el presunto mandato que aparecía emitido y firmado por él, lejos de rechazar de plano cualquier posibilidad de acceso al predio, dejó la decisión a criterio del efectivo policial, alegando posteriormente la creencia de quien pretendía ingresar al predio era alguien que alguna vez estuvo investigado por su despacho, Miguel Villacor Tarimuya, pensando que éste quería sacar sus documentos personales. Como se ha justificado previamente al evaluar los cargos A y B,
el alegato del investigado resulta inverosímil, atendiendo a que la sumatoria de hechos e indicios reveladores ya descritos anteriormente denotan que la intención real del investigado era facilitar el acceso al predio incautado de las personas ya mencionadas, de lo que fluye que había concertado dicha actuación irregular con el abogado Reategui Vázquez, a quien luego le arrebató, como el propio investigador reconoce, un documento entre sus manos para luego retirarse, conducta esta última que evidencia su afán de querer impedir el esclarecimiento de los hechos y de dificultar la posibilidad de ser incriminado, es decir, su clara intención de ocultar que ya se había puesto de acuerdo con dicho abogado para facilitar a su cliente, al cliente dicho letrado, el ingreso al predio incautado. Se debe tener presente que el cargo descrito como cargo C se sustenta también en las declaraciones de las personas de Patricia del Pilar Rivera Pereira y Marco Antonio Macifuengrandes. Ambos imputados en el proceso salió la carpeta fiscal 112-2020 ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, quienes indicaron que tras la incautación del inmueble de su propiedad buscaron la asesoría del letrado Reategui Vázquez, quien le dijo que conocía al fiscal que se encontraba a cargo de su caso, señalando que se trataba del fiscal Carlos Alberto Nava Chávez, con quien se comunicó vía celular para elaborar un documento donde se encontraba la desafectación del citado inmueble, conversación que escucharon por encontrarse el celular del abogado en altavoz. Señalaron ambos declarantes que se dirigieron con el abogado a un inmueble donde se encontraron con un investigado y que el abogado le dio al investigado 3.000 soles en efectivo, tras lo cual el abogado salió con un documento en la mano, el mismo que conforme se lo mostró en ese momento, era la disposición número 01-2020 del 1 de septiembre del 2020, ordenando la desafectación del inmueble ubicado en calle Ramón Castilla número 905. Es importante destacar que para el análisis de los testimonios mencionados se cumplen con las garantías de certeza. Además, también se cuenta con corroboraciones periféricas que se desprenden de la narración de los otros testigos que estuvieron presentes en la intersección de la calle Bermúdez con Ramón Castilla número 905, como la declaración del suboficial de tercera PNP, Jorge Orellano Becerra. Estos hechos denotan que existió un acuerdo previo entre el abogado y el investigado, pues, como ya se dijo anteriormente, no resulta consistente que el abogado Reategui Vázquez brindara al policía el número telefónico del fiscal Navas Chávez para que lo llamara y se expusiera a ser contradicho por este. Esto último en el supuesto que el investigado no hubiese tenido ningún tipo de participación en la elaboración de la disposición fiscal. No obstante, la seguridad que tuvo el abogado de que el fiscal le daría la razón pone en evidencia que se trató de un acto coordinado entre ambos. De otro lado, es pertinente mencionar que existe unanimidad en la versión referida que el investigado arrebató un documento en la intervención, tal como el propio investigado lo confirma en su descargo de declaraciones, al haber afirmado y reconocido que se lo despojó al abogado Reategui Vázquez, como también lo señaló el policía Orellano Becerra. Estando lo indicado, se concluye que existen elementos de prueba suficientes y idóneos para acreditar que el fiscal investigado concertó con el letrado Reategui Vázquez la elaboración de la disposición fiscal 01-2020, ordenando una supuesta desafectación del inmueble ubicado en la calle Ramón Castilla número 905, a fin de favorecer a Rivera Pereira y permitirle el ingreso a dicho inmueble que se encontraba bajo custodia policial en investigación tramitada en la carpeta 112-2020 a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico de Drogas e Ilícitos. En este cargo se ha comprobado que el investigado vulneró sus deberes de velar por la recta administración de justicia, la defensa de legalidad y la adecuación de sus actos a criterios objetivos, contraviniendo lo establecido por el numeral 2 del artículo 159 de la Constitución, artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y el numeral 1 del artículo 61 del Código Procesal Penal, respectivamente. Se encuentra acreditado asimismo que infringió los deberes contenidos en los numerales 1, 3, 4 y 20 del artículo 33 de la Ley de la Carrera Fiscal, incumpliendo además con el Código de Ética del Ministerio Público, específicamente en lo referido a los valores de justicia, probidad, honestidad, veracidad y coraje moral. En consecuencia, se encuentra comprobado que el investigado incurrió en la falta muy grave prevista en el numeral 13 del artículo 47 de la Ley de la Carrera Fiscal, referida a incurrir en acto de omisión que sin ser delito compromete gravemente los deberes del cargo. Conclusión.
Teniendo en cuenta los fundamentos ya expuestos, se concluye que se encuentra plenamente acreditada la responsabilidad disciplinaria del investigado Carlos Alberto Nava Chávez, quien con su actuar vulneró inexcusablemente sus deberes establecidos en los numerales 1, 3, 4 y 20 del artículo 33 de la Ley de la Carrera Fiscal, así como la prohibición establecida en el numeral 7 del artículo 39 de la misma ley, incurriendo en la falta disciplinaria grave prevista en el numeral 20 del artículo 46 y la falta disciplinaria muy grave prevista en el numeral 13 del artículo 47 de la citada norma, al haberse probado que cometió las conductas atribuidas como cargos A, B y C. Cabe señalar que en este caso, si bien el cargo A se acreditó la comisión de falta grave, la posible sanción que de dicha conducta se derivaría se encuentra absorbida en la sanción de destitución que se le impone al investigado por haberse acreditado que incurrió en falta muy grave por la comisión de los cargos B y C. Esto conforme a lo previsto en el numeral 6 del artículo 248 del texto único ordenado de la Ley 27444, referido al concurso de infracciones. Asimismo, cabe anotar que para la imposición para la recomendación de la imposición de sanción se ha tenido en cuenta los criterios de proporcionalidad y razonabilidad, así como la aplicación del test de ponderación, a través de los cuales se llega a la conclusión que se debe aceptar el pedido de destitución formulado por la Junta de Fiscales Supremos al haberse acreditado que el investigado incurrió en las faltas muy graves imputadas. En consecuencia, apreciando los hechos y las pruebas que obran en el presente procedimiento disciplinario, el suscrito propone dar por concluido el mismo, aceptar el pedido de destitución formulado por la Junta de Fiscales Supremos y, por tanto, destituir al señor Carlos Alberto Nava Chávez por su actuación como fiscal adjunto provincial de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas, por la falta muy grave prevista en el numeral 13 del artículo 47 de la Ley de la Carrera Fiscal, y que en su momento se dispongan las notificaciones y publicaciones de registros correspondientes. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. La ponencia pasa a ser deliberada.